Audiencia, ¿qué tal? Buenas noches. Aquí unos breves minutos para platicar con ustedes. Tal vez este material sea cargado al video podcast. Ya sabes, búscame como Milton Vargas Inmobiliario en la plataforma de Spotify. Tal vez te lo deje yo en la parte de abajo del vínculo o en la parte superior para que solamente le deje un clic y enseguida te estés vinculando. Bueno, hoy quiero platicarte que no lo había hecho a principios de la primera semana de enero porque todavía no se había cerrado bien el dato en específico. Platicarte sobre lo que es la inflación anual. ¿Qué es la inflación anual? La inflación anual, para los que no están familiarizados, porque yo trato de colocar información digerible para el consumidor final, ¿sí? Yo tal vez no necesito enviar la información a colegas inmobiliarios como yo, a fiscalistas. ¿Por qué? Porque son personas expertas que pues, obviamente ya tienen el conocimiento a la perfección y a eso se dedican a estudiarla. Pero una persona como yo, que trato de agregarle valor a las personas como ustedes, que tal vez no tienen el conocimiento a la perfección, pero tratan de comprender, entonces ustedes sí necesitan que uno les explique las situaciones un poco más digerible. Bueno, el dato aquí que estoy capturando, leyendo la información, prácticamente viene de lo que es el Banxico, ¿sí? Y cerró en el 7.82. Aquí nuestra información dice que en este portal, concentra información estadística sobre la inflación. Sí, obviamente, básicamente es una información de la INEGI, ¿sí? Dice aquí, me voy a saltar un poco de texto, dice el 16 de abril de 2008 a partir del 15 de julio del 2011, el Instituto Nacional de Estadística y Geográfica, el INEGI, tiene la facultad exclusiva de elaborar y publicar los índices nacionales de precios. En consideración a lo anterior, la información sobre la inflación referente a junio del 2011 fue la última aplicada para el Banco de México. El INEGI comenzó la difusión de la información con los resultados correspondientes a la primera quincena de julio del 2011. Desde esa fecha entonces lo retoma el INEGI según esta información. Y la data que yo tengo aquí es de que, por ejemplo, cerró en el 7.82. ¿Qué más de información? Bueno, eso normalmente a qué viene de relevancia enfocado al sector inmobiliario, en el alza de precios a veces de la vivienda, por ejemplo, en lo que es el producto de la materia prima, ¿sí? Porque recordemos también que, por ejemplo, lo que es la varilla y el cemento es algo totalmente primordial en el aspecto de la construcción y es lo que va elevando. Un dato específico, por ejemplo, que me dio un constructor de aquí de la zona, yo hablo específicamente, por ejemplo, recuerden que yo estoy en Cunduacán, Tabasco. Bueno, me pasó dato que el incremento del cemento se dio en un 13%. 13% en el alza del cemento. No saqué el precio de la varilla, pero ¿qué implica? ¿Qué es la parte que tú tienes que pensar? ¿Qué es la parte que tú tienes que analizar? Recuerda que en el podcast te fui mencionando sobre si todavía te vas a quedar esperando ese gran momento para hacer tal vez esa inversión que estás esperando. Pero recuerda que conforme va avanzando el tiempo, tu crédito sube muy despacio y la inflación, como te puedes dar cuenta, sube de manera más trascendental a lo que puede subir tal vez tu crédito. Entonces, tal vez pienso yo, no sé, estás esperando a que te suban los puntos, si es que lo tienes por Infonavit, o que pasen los años para que lo compres por Foviste. Creo que te resulta más ir ahorrando. Imagínate que te están quitando un descuento, imagínate que ya estás pagando esa casa. Recuerda que ante la ley es el 30% que te van a ir descontando. Bueno, que tal vez algunas personas ese dinero es lo que vienen a pagar ahorita en renta. Bueno, trata de apartar algo como si fuera un afore que vas apartando.
Sí, claro, tratándose por las personas que tienen acceso a créditos hipotecarios, Infonavit y Fobiste, pues ellos ya de default tienen sus afores. Pero sí, a lo que voy es que hagas un guardado, hagas un apartado, una separación que te va a ayudar, por ejemplo, a que si la vivienda, no sé, tienes un crédito que tal vez no alcanza para una vivienda en la zona en la que te encuentres, porque cabe mencionar también que hay zonas demasiadamente caras y hay zonas que son un poco más económicas, hay otros que viven en zonas turísticas y por el turismo todo se te está elevando. Que mencionar, por ejemplo, también de las personas que viven en zonas industriales y los terrenos los venden como si fueran industriales, ¿sí? Ya no le dan el giro habitacional. ¿Pero por qué? Porque la misma plusvalía impulsa a las personas propietarios a querer solicitar o pedir, por ejemplo, precios excesivos en lo que son sus propiedades inmobiliarias. Y claro, que más aún basado, por ejemplo, a lo que es el alza de precios, a la inflación anual, que pues yo con todo gusto doy esa información, ¿sí? Que si es beneficio o no, pero la tengo que proporcionar, ¿sí? ¿Por qué? Porque tal vez esta información la están escuchando personas que tienen propiedades y dicen, no, pues yo quiero vender un predio, pues yo ya sé que está la tasa en tal porcentaje, y no mencionar de los arrendamientos. Déjame recordarte que los buenos contratos de arrendamiento se dan con un incremento de manera anual, ¿sí? Y recuerda que cuando vayas a firmar, por ejemplo, un contrato de arrendamiento, que no se te pase de 5 años, porque después de los 5 años ya hay una ley por ahí que pueden ejecutar una posesión. Entonces lo más idóneo es de que hagas un contrato de manera anual. Pero, por ejemplo, ¿qué fue lo que me consultó un familiar que tenía un cliente? ¿Sí? Va y me marca mi pariente y me dice que hay un inquilino que quiere invertirle a la propiedad que está rentando, pero tiene temor que el propietario del inmueble le incremente el precio al ver que, por ejemplo, pues ya le invertiste. Pero bueno, es que la verdad ahí son acuerdos ganar, ganar. Sí, la parte, por ejemplo, del inquilino, sí, gana un buen plazo. Recuerden, no se pasen de los 5 años. Y, por ejemplo, el propietario, pues que gana la seguridad de que va a tener siempre alquilado, siempre en movimiento y siempre recibiendo un flujo de rentabilidad por esa propiedad que ya tiene la inversión. ¿Sí? Y también otro punto viene siendo lo del cap rate. El cap rate es una tasa de porcentaje que viene ya un poco establecida tanto para lo que es el sector habitacional, para lo que es el sector vacacional, el sector industrial, el comercial. Cada uno tiene una tasa o un porcentaje que debes de estar recibiendo como utilidad de manera anual para que te sea redituable. Entonces, hasta ahí, para no hacer un poco más largo este mensaje, será cortado en parte también para colocarlo en los reels de las distintas redes sociales. Recuerda que yo soy Milton Vargas, radico en Cunduacán, Tabasco, y me gusta agregar valor a las personas, ¿sí? Concientizarlas y también, ¿por qué no?, ubicarlas, porque a veces están súper desorientadas o consideran que sus propiedades son para vivir el resto de su vida. Nos vemos.